son las crisis? Estuve investigando un poquito y veo que las crisis son situaciones que nos ocurren a todas las personas en algún momento de nuestras vidas, algunos más, otros menos, pero en síntesis, la mayoría pasamos por crisis. Sobre todo los que venimos de hogares disfuncionales, pero como les dije, algunos más, otros menos, pero nadie se salva. Les quiero leer un poquito algunas cositas que estuve encontrando, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una crisis? Una crisis representa un peligro circunstancial a nuestra vida, ¿verdad? Puede ser un peligro inminente o puede ser una oportunidad. Ay, se cortó. Puede ser una oportunidad o puede ser una decisión o puede ser un momento crucial de cambio. Las crisis pueden ser eventos precipitantes, obstáculos a objetivos vitales de nuestra vida. Bueno, esas son las crisis. Las crisis siempre marcan un antes y un después en una situación. Es decir, no hay vuelta atrás. Generalmente cuando se presenta una crisis te enteraste de algo y no hay vuelta atrás. Como antes venías actuando, ya no puedes seguir actuando. Tiene que ser distinto. Y como es desconocido, generalmente nos quebramos. Pero hay que pensar en ese momento que tu actuar ya no debe ser nunca más el mismo que tenías anteriormente. Se corta de repente el internet, creo que algo pasa. Bueno, nunca más vas a actuar entonces de la forma en que solías actuar. Esa es la crisis. La crisis es una oportunidad. La oportunidad de cambio. El cambio puede ser para bien o para mal. Es en ese momento tu reacción, cómo decidís llevarlo a cabo, ¿verdad? Puede ser el fin o puede ser el comienzo del fin de algo nuevo. Ok, ¿qué nos pasa a nosotros durante una crisis? Cuando llega una crisis, tenemos una pérdida transitoria de las expectativas de nuestra vida. En ese momento se nos nubla todo. No tenemos visión de túnel. Perdemos nuestra capacidad cognitiva. No podemos no podemos responder, simplemente perdemos la capacidad de respuesta. Tenemos una idea distorsionada muchas veces de la realidad y tenemos agotamiento, sobre todo si hemos estado respondiendo de la manera adecuada por un largo tiempo, y puede haber un colapso o un choque emocional porque no te da tiempo de asimilar la situación. Puede haber una incapacidad o desconocimiento para manejar las situaciones nuevas o dramáticas. Bueno, en ese momento es donde los psiquiatras y los psicólogos y gente que conoce de crisis emocionales recomienda que uno reaccione de manera diferente a lo que haría normalmente. Es una situación desconocida, entonces hay que actuar en una forma diferente, desconocida también. Suena raro, suena loco, pero es así. Nuevo planteamiento. Comprensión del evento. A veces estamos tan abrumados por los sentimientos que no podemos comprender el evento, pero generalmente el evento te está trayendo un mensaje o un aprendizaje, y si no es físico el aprendizaje, porque pudo haber sido una pérdida, el aprendizaje a veces es a nivel espiritual.
Eso a veces no se da rápido, pero uno intuitivamente comprende que esto es algo del más allá, porque no podemos controlar. O sea, hay gente que cree en Dios, entonces dice, bueno, Dios quiso que así sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que puede sonar un poco maligno, digamos, pero en realidad, o los que creen, no creen en Dios pueden decir, bueno, es algo del universo, digamos. El universo, la naturaleza así lo dispuso, que sea, y no podemos contra las fuerzas naturales, por decirte si fue un tsunami. Comprensión del evento y aceptación. La aceptación, así como le dije, el primer paso es clave y vital para avanzar en todo proceso. Es decir, que si es que ocurre algo imprevisto, la aceptación, o sea, salir de la negación. Porque si te congelas en el momento, pensás, no puede ser, esto no está pasando, ahí ya te viene encima la cosa. Entonces, la aceptación. Aceptación, no puedes reaccionar de las mismas formas que antes. Identificación de recursos y nuevas formas de pensar y sentir. Bueno, las crisis pueden ser esperables, como son la adolescencia, la madurez, la vejez, etc. Están las circunstanciales, que pueden ser cambios climáticos, cosas de la naturaleza, accidentales como accidentes vehiculares y cosas así, inesperadas como la muerte de alguien, impredecibles, masivas, oportunidad, bueno, impredecibles y masivas. Quise hacer este video acerca de las crisis porque más allá del alcoholismo y la drogadicción, que vivimos constantemente en crisis, porque así es, que voy a explicar en otro video más adelante, pero en este momento me quise enfocar un poquito en lo que es la crisis mundial, las pandemias que hay en este momento, el coronavirus. Yo no sé si va a llegar acá, pero la ola ya salió. Ya salió. El tema es cuándo, ¿verdad? Ojalá nunca llegue, pero una pandemia o una epidemia o lo que sea, siempre es una crisis. Y más allá de esto y de que no pase nada y que nunca no nos alcance, yo creo que no está de más tocar el tema de las crisis, porque nos va a ayudar a enfrentar nuestros cambios, que pueden ser, como te dije, circunstanciales, pueden ser eh, esperadas, etcétera, a transicionarlas mejor. Nuestras crisis personales de nuestra vida. Y también, en cualquiera de los casos, a enfrentar estas situaciones difíciles. Ok, siempre las crisis nos dan oportunidad de mejora o puede representar un peligro inminente a nuestra vida. O sea, o te moves o esto te mata. Básicamente es una crisis, es así. Es un movimiento obligatorio. Se le compara mucho con la Torre de Babel, cuando, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En la Biblia habla, bueno, yo no soy religiosa, pero sé la historia, de que en la Biblia construían un templo o un edificio y querían llegar al cielo inclusive, y bueno, y luego el Dios, ¿verdad? Se enojó y los tiró abajo. Bueno, esto es una mitología, una alegoría, pero yo utilizo mucho esto cuando hay una crisis. ¿Por qué? Porque es muy parecido. Es como cuando uno está seguro en algo que realmente no es tan seguro, que en cualquier momento se puede venir abajo, que es tu realidad. Es eso que vos, que hace que vos te sientas seguro, pero en realidad está mal construido o está falso o lo que sea. Bueno, yo hago tarot, así que me gusta compararlo mucho con la torre, el arcano 16, ¿verdad? Soy bastante espiritual y holística, así que uno mucho los saberes, y me gusta quitar como una conclusión que nos ayude a todos.
Bueno, ¿qué representa ver la realidad? Ver la realidad de lo que está sucediendo. A veces lo primero que hacemos es negar la realidad porque es muy dura para aceptarlo. Luego está observar qué significado tiene, porque siempre hay una sabiduría con esto que está pasando, una crisis grave, la muerte de alguien, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual? Porque el universo no se equivoca, o sea, por algo ocurren, las cosas están unidas, nadie está castigando a nadie, simplemente son cosas que pasan. Luego es ver de lejos y por último es reconstruir. Ver de lejos, ¿por qué? Para no identificarse con eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que nos unimos a la catástrofe y nos quedamos ahí, o bien pensamos que en el fondo tenemos algo de culpa y cosa que no es así. Entonces hay que entender que las crisis son cosas que van a ocurrir a lo largo de nuestra vida. Como dice Alanon, las crisis no las hay que evitar, pero tampoco las hay que provocar. Más si suceden, las hay que enfrentar. Entonces, las crisis muchas veces son inevitables porque se presentan, nos gusten o no. Y muchas veces nos dan una buena oportunidad para crecer, ya sea en forma física, espiritual o emocionalmente. Bueno, eso es un poquito lo que es la introducción a la crisis, qué es la crisis y cómo es nuestra reacción y qué podemos hacer al respecto. ¿Qué dice Alanon al respecto? Alanon dice que nunca se obtiene más de lo que se puede manejar. O sea, eso es en teoría, ¿verdad? En teoría nunca se nos da más a nivel espiritual de lo que podemos sobrellevar. Y sabemos que la muerte en sí también es una transición, es un viaje, no es el fin real. Para aquellos que creemos en la parte espiritual, que somos espirituales de alguna manera, sabemos que la muerte es hasta una iniciación básicamente. Sería como un pasar de un estado a otro y es algo muy sagrado, porque es como iniciarte en algo. Eh, Solamente que hay veces que dependiendo, ¿verdad?, de cómo fue tu vida, a veces hay niveles, ¿verdad?, de pureza, bueno, yo no sé mucho qué pasa después de la muerte, pero sí puedo saber que a veces hay fantasmas y yo creo que son almas en pena, ¿verdad? No sé, sé de magia, pero no sé mucho del más allá, digamos, ya después de la muerte. O sea, voy a ir investigando también un poco. Bueno, a veces encaramos una situación complicada en cuanto vemos la primera señal del problema. Tratamos de imaginar que el problema no existe o esperamos que desaparezca. Esa es la negación, o sea, cuando ya todo el mundo está diciendo, es así, se está comportando así, es de tal forma, tiene, como me dijo una vez una compañera en Alanón, tiene oreja de gato, tiene cola de gato, tiene nariz de gato, ¿qué será, verdad? Entonces, ya cuando hay una realidad inminente, algo que hay que aceptar, entonces es simplemente prepararte para el oleaje, para el tsunami. Entonces subir a territorio a altura, em, qué sé yo, si querés rescatar algo, pues rescata algo. Pero básicamente a veces ni tiempo te da para eso. Desearíamos tomar conciencia, saber con precisión lo que está ocurriendo, pero también queremos evitar las malas noticias. Esto es una forma de negación. Una persona que niega es una persona que percibe la situación tan amenazante que se adapta a la misma, negando su existencia con el objeto de sobrevivir. Adoptamos la mejor decisión de acuerdo al mundo que tenemos a la vista. A veces solo una crisis puede penetrar nuestra negación. A medida que empeora la situación, encarar la realidad llega a ser la mejor decisión. A veces nos da miedo no poder encarar una situación, entonces negamos, porque total ya no vamos a solucionar, ¿verdad? Pero hay veces que aceptar una situación es un principio en el que sí podés hacer algo.
Bueno. Bueno, hacerlo de la forma correcta, entre comillas, nos hace sentir seguros. Liberarnos de la presión de hacerlo en la forma correcta nos hace sentir seguros. O sea, no siempre tenemos que responder de la mejor manera y de la manera que se supone que tenemos que responder, porque no siempre va a ser así. Y bueno, y esto nos trae seguridad. Es decir, que aceptamos que no vamos a responder tal vez de la mejor manera, pero estamos haciéndolo lo mejor que podemos dentro de nuestras limitaciones, ¿verdad? Incluso las personas más experimentadas, como pueden ser los médicos, ¿verdad? Pueden ser renuentes a encarar situaciones angustiosas y a reconocer la tensión de una crisis. Bueno, la pregunta es, ¿podemos decidir abandonarnos a nosotros mismos o no? Una manera de respetarnos es percibir que la verdad que percibimos se haga visible a su manera y a su ritmo. Bueno, aceptar la situación y dejar de luchar, vivirla 100% en estado de presencia, tomar la responsabilidad que te toque, observar el aprendizaje que te brinda y tomar nuevas fortalezas para recuperar la reconstrucción, ¿verdad? Bueno, hay muchas preguntas que nos pueden surgir durante una crisis, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué va a pasar de mí ahora? ¿Me voy a morir? ¿Tengo que reaccionar en forma rápida? ¿Hay incertidumbre? Bueno, como les dije, las crisis yo las comparo mucho con las cartas del tarot. Algunas cartas las representan tal cual, así que las comparé con el arcano 16, que es la torre, que voy a subir en estos días. Su definición, todo, como para darle un parte 2 a este video, digamos, de las crisis y cómo sobrellevar las crisis y lo que significan en un nivel espiritual las crisis, para qué sirven las crisis. ¿Para qué sirven las crisis? Las crisis sirven para un cambio. Si no es físico o emocional, puede ser espiritual, porque a veces decís, pero perdí todo, ¿de qué me sirve? Y a veces el cambio es algo muy espiritual, muy interno. Entonces es algo muy profundo. Por eso que cuando se suceden esas grandes catástrofes como ser tsunamis o cosas así, vos decís, ¿para qué sirve esto? Y es una fuerza más grande que nosotros, es algo que no podemos controlar. Como habla el primer paso. El primer paso es aceptar lo que no podemos controlar. Aceptarlo, ¿verdad? Y sobre todo darnos cuenta de la realidad. Hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades y no actuar de la misma forma en que estábamos actuando, ¿verdad? Encarar la realidad es una de las cosas cortas. Ay, se colgó como 3 veces el internet, parece. Bueno, los que tienen su espiritualidad, entonces lo dejan en manos de la luz, ¿verdad? Del universo, ¿verdad? Soltar un poquito esa parte, ya cuando humanamente no podemos hacer. Bueno, esa ya es una sugerencia mía nomás, pero lo que dice el libro es
No perder el autocuidado durante las crisis. Lo que pasa es que cuando estamos en crisis tendemos a cometer imprudencias porque es como que nuestro organismo reacciona en forma, rompe su equilibrio natural, tanto psíquico como espiritual como físico. Entonces, al romper ese equilibrio homeostático natural de la psique, se quiebra, entonces hace cualquier cosa, incluso atenta contra su vida. Entonces, el autocuidado en esos momentos debe ser preciado, debe ser sumamente de rescatistas totales. O sea, nosotros tenemos que rescatarnos nosotros mismos en esos momentos. Es como cuando alguien fallece, por ejemplo, es muy duro, ¿verdad? Pero no por eso tenés que arriesgar tu vida o hacer algo imprudente, ¿verdad? Porque habrían dos muertes y ya con una está bien, ya basta, ¿verdad? Entonces son, son cosas muy difíciles, pero muy determinantes. Por eso es que las crisis se les suele decir en el tarot que son el dedo de Dios, porque es como que uno no decidió eso, sino que son fuerzas más por encima de nosotros, que, que, que decidieron que eso ocurra. Y no es por una maldad ni nada, sino que es porque es algo que era necesario. A veces se le llama también liberación, porque el ser humano no es solo físico, tiene grados espirituales también y de conciencia. En fin, estoy tratando de darle esto la vuelta espiritual, ¿verdad? Yo sé que capaz que no tenga, ¿verdad? Pero es lo que también estuve como aprendiendo a lo largo del tiempo que hice tarot, ¿verdad? Por eso que le digo que es muy similar a la carta eh, la aceptación más que nada. Y nuevos comienzos es entendiendo que lo anterior nunca más es igual. Bueno, espero que les haya ayudado. Voy a ver si hago una segunda parte y también hay un post que es la recuperación de las crisis. Generalmente en familias disfuncionales las crisis se viven en forma continua, así que a lo mejor a lo largo del tiempo hago un video hablando de las crisis en las familias disfuncionales y cómo manejarlas. Pero más que nada quise hablar de las crisis ahora por el tema de la pandemia, porque no sabemos, como les digo, y quiero dejar este video como para que les sirva a quien lo necesite en ese momento. Bueno, espero que estén bien. Un beso. Chao. Chao, chao.